buenos días a toda la teleaudiencia de Desayunos Informales en todo el país. Hoy, martes 12 de marzo, es el Día Mundial del Glaucoma, la principal causa de ceguera irreversible en el mundo. Un tema de tremenda, de enorme importancia, porque en la mayoría de los casos es asintomática, no presenta síntomas. Y para hablar de este tema realmente medular, hemos invitado obviamente a una experta, integrante de esta casa de calidad de vida de hace tantísimos años, y es un placer presentar esta mañana a la doctora Alicia Martínez de Pacheco, cirujana oftalmóloga, directora fundadora de la Asociación Uruguaya de Glaucoma, directora fundadora de la Sociedad Panamericana de Glaucoma, y podría seguir una hora con el currículum. Buen día, Alicia. Gracias Buen día, por Juan estar. Carlos, es un gusto. Este es un tema que le hemos dedicado muchísimos años, como tú has dicho, Sí. pero que no ha sido suficiente porque todavía llegamos a ver pacientes con la enfermedad avanzada. Y como tú dijiste muy bien, es una enfermedad en la cual es fundamental la prevención y poder acceder a ese paciente en un tiempo en el cual sea útil. Tú dijiste muy bien que es una enfermedad del nervio óptico, es una enfermedad, una neuropatía óptica isquémica, quiere decir que es una enfermedad que no solamente es del nervio óptico, sino que es de la célula nerviosa que va a formar el nervio óptico, que es la que está enferma. De modo tal que la hipertensión ocular, que todo el mundo dice que la glaucoma es igual a presión en el ojo, es simplemente un elemento de riesgo, pero que no se alerta. Como es una enfermedad, como tú muy bien dijiste, y lo hemos dicho tantas veces, que es asintomática, pero que es progresiva, lo importante es tratar de captar ese paciente lo antes posible. Como los elementos de riesgo son, en primer lugar, como dijimos, la hipertensión ocular y también la edad, es la segunda causa. ¿Cuál es el momento, Juan Carlos, en el cual nosotros decimos, bueno, tenemos que captar este paciente? Después de los 40 años tenemos la suerte, Juan Carlos, de tener en la consulta pacientes que te consultan. ¿Por qué? Porque tiene dificultad para acercar, que es la famosa presbicia. Lo he dicho infinidad de veces y hay que repetirlo. Entonces, en ese momento el paciente jamás puede irse de la consulta sin tomarse la presión de los ojos y además ver cómo está ese fondo de ojo. Ahora, Alicia, hago un paréntesis a tu no? exposición. ¿Cómo Dijiste los 40 años, pero te pregunto, cuando hay antecedentes familiares muy cercanos, papá, mamá, tienen o tuvieron glaucoma, ¿el control de la presión ocular debe ser antes de los 40? Bueno, de los 40 años se refiere a la causa más frecuente de glaucoma. Es muy buena la pregunta, Juan Carlos, porque el glaucoma más frecuente es el glaucoma crónico de ángulo abierto, que es el 70 al 90% de los glaucomas. Pero existen otros tipos de glaucoma, el glaucoma congénito, que es mucho menos frecuente, que la mamá se da cuenta cuando ve los ojos grandes del bebé y que no se transparenta la imagen del iris. Existe el glaucoma de ángulo estrecho, que es un glaucoma que es anatómicamente, el globo es distinto y da un pico hipertensivo. Es distinto, el paciente siempre consulta, pero consulta tarde porque en pocos minutos la presión aumenta a 60, 70, es un ojo que se pierde en pocas horas, en poquísimo tiempo. Después existen los glaucomas secundarios. Los glaucomas secundarios son aquellos referidos a tratamientos prolongados, por ejemplo, con corticoides, que pueden dar un glaucoma secundario. Pero hoy vamos a hablar del más frecuente, que es el glaucoma crónico abierto, de ángulo abierto, que es el que nos ocupa el 60 al 70%. Y una anécdota que quería contar, porque me parece que es muy descriptiva, es muy de todos los días. Yo te había comentado una vez aquí mismo, que en un congreso mundial en Alemania, uno de los popes, de los grandes de glaucoma, dijo algo que me dejó muy impactada, porque yo pensaba, bueno, en el primer mundo esto es algo diferente. No. Habló especialmente del fracaso de la oftalmología con respecto a la prevención de una enfermedad que depende mucho de todos nosotros, de los medios de comunicación y de los oftalmólogos, sin ninguna duda. Por eso que el día del glaucoma es referido a eso, a que tratemos de movilizar todo lo que podamos. ¿Qué sucede? Comentaba de que siendo un screening muy importante, muy bien hecho,
El 75% decía que conocía lo que era el glaucoma, pero ¿cómo le había llegado esa información? El 44% le había llegado por gente o por conocidos o por familiares. Solamente, Juan Carlos, el 13% le llegaba a través de los médicos. Por lo tanto, por favor, todos los médicos en la consulta, jamás un paciente puede ir a la consulta sin tomarse la agudeza visual y verse fondo de ojo. ¿Eso nos da qué? Nos da la sospecha. Si nosotros tenemos la sospecha de que este paciente tiene glaucoma, inmediatamente tenemos que continuar ese diagnóstico y tenemos realmente todos los instrumentos habidos y por haber, desde las tomografías confocales, que nos da nada menos que el tamaño del nervio óptico, el tamaño de la excavación y cómo está ese globo ocular. Así que es imposible no llegar a ese diagnóstico. En los casos en los cuales no estamos seguros, bueno, el paciente se le explica y se lo sigue continuando viendo, porque es fundamental el diagnóstico precoz de esto, como bien dijimos. Otra cosa que es importante es que el día de glaucoma o los días cuando uno se refiere a una enfermedad en particular, sirve para esto, para motivar y para volver a repetir todo lo que estamos diciendo. Lo que hacemos siempre, exactamente. De motivar la prevención. Ah, sí, tú le has dedicado la vida entera. Y a propósito de eso, este jueves, pasado mañana, hay una jornada, Alicia, bien importante en la explanada, en la Intendencia Municipal de Montevideo, que sería bueno que tú invitaras a la teleaudiencia. Es exactamente lo que más quería comunicarles a todos. Ese día se hace de las 9 de la mañana hasta las 13 horas en el Salón Vidriado de la Intendencia de Montevideo. Se va a hacer dos cosas. Se va a tomar la tensión ocular, se va a ver el fondo de ojo y se va a repartir material informativo. Esto llegará a tener un diagnóstico presuntivo, pero esto sirve para que el paciente se motive, vea cuáles son las otras características que puede tener, inmediatamente va a su oftalmólogo y trata, o lo descarta o lo confirma, y si no lo puede confirmar, lo continuará estudiando, porque son dos cosas distintas. Una cosa es tener una hipertensión ocular y otra cosa es tener glaucoma. Uno de los elementos más importantes también de riesgo después de la hipertensión ocular es que el paciente o pueda tener una miopía o que pueda tener antecedentes familiares. Existen otras características que están en estudio y que son aquellas que son referidas a que el nervio óptico está mal irrigado, como puede ser la diabetes, la hipertensión, el colesterol, pero son coadyuvantes. Las más importantes son las que ya repetimos y que el paciente tiene que saber siempre qué pasó, qué antecedentes hay en su familia y si tiene o no tiene hipertensión ocular. Y esto es muy importante porque aparece cuando aparece después de los 40 años. Y ahí, como dijimos, tenemos el paciente a las manos. No se puede ir un paciente a hacerse un par de lentes y quedarse contento. Un par de lentes se lo puede hacer cualquiera. Por supuesto. Lo que tenemos que hacer es el examen de ese globo ocular. Alicia, tenemos consultas de la teleaudiencia, obviamente porque el tema despierta un enorme interés. Vamos con la consulta para nuestra invitada esta mañana. Dice Luciano, últimamente me cuesta enfocar y no leo bien el celular. Me examiné cuando cumplí 40, la edad a la que tú hiciste referencia, porque mi padre tiene glaucoma. Perfecto. Y pregunta, ¿cuáles son los síntomas? Bueno, acá es muy importante, Luciano, de que recuerde lo que acabamos de decir. No da síntomas, excepto que el paciente tenga de pronto en la mañana una hipertensión muy alta y entonces el paciente ve como halos de colores y realmente le cambia la visión. Porque hay que tener en cuenta de que de pronto el paciente cuando va a la consulta, la tensión ocular está normal. Entonces lo muy importante es que si el nervio óptico no está bien, hay que hacer otros estudios como por ejemplo en la curva diaria. En Estados Unidos ahora se está tratando de hacer la curva diaria no solamente diurna, sino además nocturna, porque cambia muchísimo la intensidad de la tensión ocular. Entonces todo ese estudio de que si realmente amerita empezar a tratarlo o no, necesita de muchísimos síntomas. Es excepcional, únicamente que tú tengas un glaucoma de ángulo estrecho, el cual a veces da episodios subintrantes, se llama, que el individuo en algún momento del día pierde la visión y luego la recupera, y es porque está tratando de cerrarse ese ángulo. Es algo totalmente distinto, es una disposición anatómica diferente y no tiene
nada que ver con el glaucoma crónico simple, que ocupa, como dijimos, el 60, el 70, el 90% de los casos. Y algo que quería no olvidarme es con respecto al tratamiento. Después que uno decide que el diagnóstico realmente amerita tratarlo, es muy importante que ese paciente esté cómodo con el tratamiento. Eso quiere decir que exista una adherencia al tratamiento, que el paciente, porque si no, no lo cumple. Es un paciente prolongado, es un tratamiento de por vida, tiene que estar adaptado, tiene que estar cómodo con ese. Entonces hay muchísimas gotas y las gotas que existen, algunas son un poco agresivas. Entonces hay que tratar de ver que el paciente tenga el rapport tan importante con ese paciente para que entre los dos vean qué es lo adecuado a su trabajo, a su tipo de vida, que él puede cumplir con ese tratamiento. Porque si no, si le damos todo perfecto, pero no lo cumple, no sirve. Así que esa relación médico-paciente es fundamental. Doctora Alicia Martínez, un placer, el de siempre, realmente. Es mutuo. Y felicitaciones por todo lo que has hecho, por el glaucoma y por la oftalmología en el Uruguay. Y te tenemos prácticamente siempre. Bueno, esto es absolutamente fundamental para todos. Gracias. Damos vuelta a la página y nos vamos a las patologías osteoarticulares. Expone